Muy buenos días, mis hijos, con muchas ganas. Arrancamos el día de hoy, continuamos trabajando ya contenidos, como les dije, de nuestro tercer bimestre. En esta oportunidad vamos a trabajar en razonamiento matemático, áreas y perímetros. Si aún no ha hecho su carátula, por favor, háganla, que ya esto debe estar identificado que es del tercer bimestre. Iniciamos, mis hijos, como les digo, siempre dándole muchas gracias a Dios que nos permite un día más, nos regala un día más de vida. Mis hijos, como les digo, vamos a trabajar áreas y perímetros. Yo sé que ustedes me van a decir, pero ya perímetro sabemos lo que es. Sí, así es. Yo sé que ya ustedes saben cómo se trabaja el perímetro y el día de hoy vamos a también aprender cómo trabajar el área. ¿Sí? Mis hijos, el perímetro, recordemos que es la longitud de la figura, el total de la suma de los lados de una figura geométrica. ¿Sí? Ustedes saben que se obtiene sumando todos sus lados. Y el área es la superficie o el espacio ocupado por una figura plana, ¿sí? Entonces, nosotros para hallar el perímetro ya sabemos que hacemos la sumatoria total de los lados, como tenemos en este caso aquí, pero para hallar el área vamos a trabajar diferentes fórmulas de acuerdo a la figura. Por ejemplo, el área del cuadrado me dice que es igual a lado al cuadrado, porque acordémonos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. ¿Sí? De igual medida, lo tenemos acá identificado, ¿sí? Entonces, el área va a ser igual a la medida del lado elevado al cuadrado, y el perímetro, pues ya sabemos que es o la suma de los cuatro lados o 4 veces multiplicado por la medida de cada uno, ¿sí? Tenemos también área del rombo, tenemos acá la figura, y el área del rombo viene dado por diagonal mayor, que es esta que tenemos acá, multiplicada por diagonal menor, que es la que tenemos acá, dividida entre 2. Con esta formulita nosotros vamos a hallar el área del rombo. No se me asusten que hoy no vamos a hacer ejercicios, solamente ahora van a conocer cuáles son las áreas y para la próxima clase, o cuáles son las fórmulas, mejor dicho, y para la próxima clase ya vamos a realizar con ejercicios para que vean cómo hacerlo. Así que no se asusten, que esto es bastante sencillo. Les decía entonces que el área del rombo, tal como lo tenemos acá en la fórmula, es de la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2, ¿sí? Y su perímetro es la multiplicación de 4 veces la medida de sus lados, ¿ok? Fíjense que tenemos acá también área del rectángulo y el paralelogramo, ¿sí? Fíjense que tenemos acá el rectángulo. El paralelogramo viene siendo muy similar al rectángulo, solo que esta misma medida de este lado de acá es la misma que tiene acá. Que acá en el rectángulo tenemos la misma medida de aquí, es la misma medida de aquí, por consiguiente la misma medida de la base es la misma medida de esta que tengo aquí arriba. Entonces, en estas dos figuras se aplica la misma fórmula para hallar el área. ¿Cuál será esa fórmula? Base por altura. Es decir, la medida que tengo acá por la altura, y en el caso del rectángulo, la medida que tengo acá por la altura, ¿sí? Para hallar el perímetro, fíjense que en el caso del rectángulo tengo la multiplicación 2 veces de base por altura. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que esta medida es igual a esta y esta medida de acá es igual a esta, ¿sí? Entonces es base por base y altura multiplicado por 2. Y acá, en el caso del paralelogramo, para hallar su perímetro tenemos que es 2 veces igual a, que en este caso es la medida de este lado, más B, que es la base. ¿Ok? Repito, no se asusten, que ya la próxima clase vamos a hacer los ejercicios. Me permiten un segundito para acá, porque aquí les tengo otras figuras, la fórmula, por lo menos en el área, en el caso del triángulo, para hallar el área del triángulo, que tenemos que base por altura entre 2, es decir, la medida que tengo acá por mi altura entre 2, ¿sí? Y en el perímetro sería la suma de A más B más C, es decir, la suma de los lados en total, ¿sí? En el caso del trapecio, fíjense acá, la fórmula me indica que tengo base mayor, ¿sí?, más base menor, fíjense, por altura. La altura me viene dada aquí, aquí la tengo, entre 2, ¿sí? Y el perímetro, pues es la suma, ya sabemos que de A más B más C más la base, ¿ok? En el caso del círculo, mis hijos, para hallar el área, voy a multiplicar pi por radio al cuadrado. Esta medida que tengo acá, mis hijos, es el radio elevado al cuadrado. Y el perímetro sería
2 veces pi, es decir, 2 pi por radio, que es, como les digo, la medida que tengo acá. En la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Por ahora solo cópienlas para que tengan cada referencia, cada imagen con su respectiva fórmula. ¿Por qué? Porque luego, como les digo, en la próxima clase vamos a hacer los ejercicios y ya deben conocer cuando trabajemos las diferentes fórmulas de las diferentes, cuando se nos presenten los diferentes casos. ¿Ok? Cuídense mis hijos. Un abrazo.